Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bienvenidos, queridos amigos. Como lo prometido la semana pasada, aquí estamos en compañía de Gipsofilia Castillo, psicóloga forense, quien va a hablar con nosotros un tema súper interesante, que es sobre los psicópatas y sobre las señales que estos psicópatas le dan a la sociedad. Nuestra intención es que cada uno de nosotros estemos alerta con relación a la posibilidad de que cerca de nosotros un amigo, un familiar, un vecino pudiera estar dándonos señales de que algo puede estar ocurriendo en él, y para que nosotros pongamos atención a estas señales que son importantísimas, ¿verdad? El psicópata es una persona que se ve con frecuencia en la sociedad, pero no lo sabemos distinguir. Y hay muchos psicópatas también, o personas que tienen rasgos psicopáticos, o sea que tienen algunos rasgos, pero que no llenan criterio. Y al no llenar el criterio no lo podemos calificar como una persona psicópata, aunque debemos tener cuidado en las relaciones que mantengamos con estas personas. Como decíamos en el programa anterior, no vamos a hacer un programa para hacer diagnóstico. No vamos a hacer un programa para decir que todo el que tenga un síntoma o una señal de alarma que vamos a mencionar en este programa es un psicópata. No vamos a hablar de eso. Sencillamente queremos educar, queremos ilustrar a las personas, porque muchas veces tenemos dentro de nuestra familia o un amigo íntimo que está visitando nuestra casa, o al novio de una hija o a la novia de un hijo, porque hablamos de psicópatas, pero hay psicópatas hombres y psicópatas mujeres, ¿verdad? Y en la familia siempre se menciona, pero yo le noto algo raro. Otros dicen, él o ella no es completo, cosas así que hace la familia. Cuando esto ocurra ante cualquier persona, pongan la atención a la manera de actuar, a la manera que esa persona conversa, a la manera en que se conduce en los ambientes, ya sea privados o sea sociales, laborales, para que usted tenga una idea más o menos de quién puede ser esa persona y si conviene en realidad tener una amistad con ellos o no. Para aclararnos esto y mucho más, aquí está Gipsofilia Castillo. Bienvenida, Gipsofilia. Gracias, doctor. Un placer tenerte por acá. Es un placer. Sabemos que esto es un tema indefinido e interminable. Sí. ¿Verdad? Que tú puedes estar hablando de esta patología porque es una enfermedad. Tú puedes estar hablando una semana entera y todavía te falta más. Entonces, vamos a comenzar por una pregunta, la pregunta más sencilla de todas. ¿Qué es un psicópata? Miren, la psicopatía es un trastorno. Hay una gran situación y un gran debate todavía al sol de hoy en dónde se clasifica y dónde no. A mí particularmente me gusta verlo como un esquema. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el trastorno antisocial de personalidad, tenemos lo que es la sociopatía y tenemos lo que es la psicopatía. Y la gente suele creer o que es lo mismo o confundir los criterios porque se asemejan. O simplemente volverse loco dentro de los trastornos, dentro de los criterios que tiene y no lo comprende. Entonces, al no comprenderse lo que es, se suelen confundir estas cosas. Las personas no pueden identificar y no pueden aprender a decir, bueno, este entra en un rasgo raro, esto me parece extraño, esto que yo estoy observando de tal persona no es correcto muchas veces. Aunque no todos los criterios que cumplen sean correctos o no, porque eso depende del factor moral y social
de la cultura en la que se viva. Todo criterio va a depender del factor cultural. Ahora, a mí particularmente me gusta verlo como un árbol. Vamos a plantearlo de la siguiente forma. Como un árbol. Okay. El tronco es el trastorno antisocial de personalidad. Se tienen dos grandes ramas, que es la sociopatía y la psicopatía. Cuando se busca, por ejemplo, en internet, que uno va a buscar, y es por eso que yo digo que la confusión es muy grande, ¿qué es la sociopatía? Lo primero que te dice es lo mismo que el trastorno antisocial de personalidad. Pero cuando tú buscas psicopatía, también te dice el trastorno antisocial de personalidad. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde realmente se presenta esta situación? Y es más que nada en la proyección que se tienen de los criterios que se cumplan. El trastorno antisocial de personalidad es este que engloba esas personas que son egocentristas, manipuladoras, con un alto nivel de autoestima, que tienen un muy mal manejo y muy poca empatía hacia las cosas, que no sienten remordimiento, que tienen problemas con el manejo del miedo. ¿Por qué digo problemas con el manejo del miedo? Porque ahí ese es uno de los puntos que más divide la sociopatía de la psicopatía. Entonces, uno dice, bueno, tengo este gran trastorno. ¿Cuál es ahora la diferencia entre un sociópata y cuál es la diferencia entre un psicópata? Como decíamos ahorita, la proyección. Por ejemplo, el sociópata te va a presentar mayor cantidad de situaciones e inconvenientes sociales. El psicópata es más personal, es más individualista. El sociópata, vamos a poner un ejemplo, es este individuo que a través de los traumas, a través de las situaciones vividas, a través de su historia de vida, crea y desarrolla esta situación de sociopatía. El psicópata, el procesamiento cerebral... Es más contra la sociedad. Exactamente. El psicópata, en la psicopatía, el procesamiento cerebral y la parte biológica es muy notoria. ¿Por qué? Porque incluso cuando son sometidos estos sujetos a procesos de miedo, a situaciones de miedo, a imágenes, a estudios que se les han realizado, no procesan el miedo igual que una persona normal. O sea, las áreas cerebrales del funcionamiento no se encienden de igual manera y no se manejan de igual manera. Por ende, la respuesta es diferente. Entiéndase, el sociópata es más social, es más una problemática social. El psicópata es más biológico. El hecho de que como lo maneja el pueblo no es de la forma correcta, porque el pueblo utiliza muy poco la palabra sociópata, ¿verdad? Sí. Lo que dice todo el mundo es psicópata. Es un psicópata, ¿verdad? O un antisocial. O un antisocial, y eso lo has explicado muy bien, extraordinariamente bien. Yo creo que todos ustedes, desde ahora en adelante, ya podrán escoger la palabra que ustedes estimen que es correcta. Pero me decía fuera de cámara que tú estabas muy preocupada porque muchas personas pueden tener señales de alarma de sufrir una cosa u otra, pero la distinción está realmente en los criterios y en llenar un criterio. Con respecto a eso, ¿qué nos puedes decir? Miren, ahí entra, por ponerle un ejemplo sencillo. Nosotros hemos grabado ya varios programas hablando de la diferencia entre un asesino serial y lo que es un spree killer o asesino itinerante. Claro. El asesino itinerante es este sujeto que fácilmente va a una escuela y mata a varios niños, entra a su casa, mata a parte de su familia. Sin embargo, ¿le llaman psicópata? Y ahí es el punto. ¿Qué sucede? Este caso presenta una... Perdóname, tengo que interrumpirte. Sí. Y yo sería un poquito más específico, yo diría sociópata, más que psicópata. Ese es el punto, ahí era que iba. Estos sujetos, estos niños, cumplen más criterios de sociopatía. ¿Por qué? Porque su aversión va directamente a la sociedad. Son impulsivos, son estos sujetos que no van a calcularte lo que van a hacer, simplemente reaccionan. Tienen una reacción agresiva, una reacción más violenta ante las situaciones que se le presenten. ¿Por qué? Porque su condición va definida y va impulsada por la historia de vida de ese sujeto, esos traumas vividos, esas situaciones que le trajeron problemas de niños, esas violaciones, muchos de ellos son sometidos a violaciones sexuales, abusos de todo tipo, y eso le crea y le desarrolla ese trastorno, porque recordemos que tú puedes tener un trastorno, pero no necesariamente tú lo desarrollas de manera positiva o negativa. Claro. Entonces, el asesino en serie, ¿por qué la mayoría de los asesinos en serie, de hecho, son psicópatas? ¿Qué es un asesino en serie?
Un asesino en serie es un sujeto que mata más de 3 personas con un periodo de tiempo entre ellos. Y precisamente esa categorización de periodo de tiempo es lo que define un sociópata de un cuando psicópata. se enfría, ¿verdad? Exactamente. Es una empatía fría versus una empatía caliente, que quiero que un poquito más adelante también hablemos de eso, de ese tipo de dilemas morales. El sociópata actúa simplemente con una emoción caliente, con una emoción impulsiva. El sociópata. El sociópata. El psicópata es el que te va a planificar. Te calcula. Te calcula, Escoge piensa lo que se va para su casa a sentarse, a beberse refresco, a calcular cómo es que va del machetazo. Ese sujeto es el psicópata. Es la persona calculadora, manipuladora. Podemos a través de la historia de cualquiera de estos individuos, la historia, podemos llegar a estar casi seguros si hay alguna diferencia entre sociópata y psicópata. Por la presentación de las características, sí. Ahora, en la cotidianidad es más difícil. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace un funcional a un disfuncional, sobre todo en el ámbito de la psicopatía. Hay psicópatas perfectamente funcionales porque los criterios que cumplen no son criterios tan aberrantes, que los criterios aberrantes son los criterios más fuertes dentro del trastorno, entiéndase, los que presentan aversión contra la ley, los que presentan un incremento de la impulsividad, de la agresividad, de la violencia, exactamente, esa carencia de control de impulsos, sumado a esa falta de empatía que tienen estos sujetos y este mal manejo del miedo, simplemente te reaccionan. El no remordimiento. Exactamente, esa es más que nada la diferencia. Por eso, muchos de los sujetos que son psicópatas, que cumplen los criterios de psicopatía graves, y con graves me refiero a que todo lleva un nivel. Todo es evaluado dependiendo de un nivel. No todos los criterios que tú cumplan tienen que ser negativos y simplemente no ayudarte. Pero cuando ya tú entras en una categorización de disfuncionalidad de la psicopatía, que tú tienes esos criterios fuertes de esas personas, esos criterios tan agresivos, tan impulsivos, tan violentos. ¿Por qué? La agresividad versus violencia. Por ponerlo así, la agresividad es algo que todo el mundo tiene. Es un impulso. Claro. Es un impulso simplemente, lo que te impulsa a tú seguir para adelante, lo que te impulsa a tú luchar, hasta hacer una carrera y terminar la carrera y entrar en un ámbito competitivo para desarrollarte. Tú necesitas rasgos de agresividad de por sí. Ahora, cuando ya lo que tú buscas es hacerle daño a una persona, o lo haces reiteradamente. ¿A una persona o a los animales? Exactamente. Que lo ves con mucha frecuencia. Eso entra en un proceso de violencia. Ya cuando se busca, o sea, directamente hacer un daño. No utilizar esto como un impulso. Entonces, eso es una violencia. Esas personas, gipsofilia, que son maltratadores, que maltratan a la mujer, que maltratan a sus hijos, que no muestran ningún tipo de consideración, que aparentemente no tienen ni la idea de lo que pueden estar haciendo, es algo malo, ¿verdad? Y que, déjame echar un poquito para atrás, para catalogar en el diagnóstico del DSM-5, por ejemplo, que es el libro diagnóstico que utilizamos nosotros para llenar criterios y hacer diagnósticos, se dice que se debe observar este tipo de patología desde los 18 años de edad, ¿verdad? O sea, que antes de los 18 años de edad, tú tienes otros criterios y tienes otro diagnóstico, pero que, como por ejemplo el desorden de conducta, que es un desorden de conducta que es cruel con los animales, que no respeta la autoridad, que es violencia. Que es el preámbulo. Que ahí está, que es el preámbulo. Entonces, si tú tienes un muchacho de 12 años, por ejemplo, para plantearte un caso, cuyas características son que te dice el maestro, mira, él es cruel, tú le hablas y te mira con una frialdad enorme, él es tremendo manipulador, él se escapa del colegio, rompe sus cosas, no obedece a nadie, no respeta la autoridad, ¿verdad? Oye, te están dando 7 síntomas que te pueden caber en cualquiera de estas patologías, pero el niño tiene 12 años de edad. Sí. Ok, tú como psicóloga forense, tienes este paciente delante de ti, sabes que no lo puedes aún diagnosticar, ¿verdad? ¿Cuáles serían las observaciones que tú nos darías para prestarle atención a esa persona? Va a depender de los criterios que esté cumpliendo.
Bueno, yo te mencioné algunos. La Te mencioné 7. la psicopatía, por ejemplo, tiene rasgos que pueden ser manejados. O sea, no es que el trastorno de personalidad se cure. Podemos evitar, perdóname, pero yo te tengo que preguntar, ¿podemos evitar que una persona con este tipo de características la adolescencia de 18 años pueda ser un psicópata? ¿Podemos evitarlo? Que sea un psicópata, no directamente, porque si ya viene con ciertos criterios, cumple con los criterios, pues bueno, el diagnóstico. ¿Y entonces qué es una hacemos cosa. con él? Ahora, el manejo va a depender del criterio que tenga. Por ejemplo, no es lo mismo tratar un sujeto que tenga un alto nivel de impulsividad a simplemente tratar, vamos a poner, que el egocentrismo. No es lo mismo yo encontrarme con un niño que cumpla un problema con la autoridad, que respete la autoridad, conjuntamente, que ahí voy al punto. Disfuncionalidad. La disfuncionalidad va a depender del grado de criterios que se tenga y la gravedad de esos criterios. Pero la disfuncionalidad, ¿en qué área? Porque si es en la sociedad, ya nos estamos acercando más a otra patología. Ah, sí, pero la disfuncionalidad va a depender de esa misma cantidad de criterios. Tú no puedes definir que se tiene un psicópata funcional o un psicópata disfuncional hasta que no se conozca cuáles son esos criterios. Y los disfuncionales son los que siempre van a adentrarse. Siempre van a tener problemas. Exacto, en todo lo que tiene que ver con problemas con la ley, con conductas con desviadas, sociedad, exactamente, conductas desviadas. Personal, laboral. Ahora, no podemos encontrar fácilmente un psicópata que tenga alto nivel de egocentrismo, falta de empatía, por poner un ejemplo, y cumpla 3 o 4 criterios. Tú dices, bueno, no puede ser clasificado porque no cumple la cantidad de criterios necesarios. Sin embargo, tiene una tendencia a este trastorno. Okay. Tendencia es simplemente cuando el sujeto todavía no tiene o no presenta la cantidad necesaria para ser diagnosticado dentro de una presencia del trastorno. Perfecto, perfecto. Básicamente eso. Ahora, está bien, si se tiene ese niño, se evalúan los criterios y se trabaja individuales los criterios, buscando que aunque el niño desarrolle esta condición, porque recordemos que la psicopatía es una condición de procesamiento mental, el funcionamiento cerebral no lo vamos a cambiar con la terapia. Es simplemente la forma en la que se percibe, por ejemplo, la forma en la que se percibe el miedo. Ese funcionamiento no se va a lograr cambiar. Sin embargo, esos criterios que cumple ese niño son manejables. ¿Hasta qué grado yo puedo orientar a este niño a manejar su condición y no llegar a un punto de agresión, de violencia, de problemas con la ley? Cuando tú tienes un paciente como lo tenemos nosotros, como lo tienes tú, que su idea principal es hacer daño de alguna forma, y que menciona, por ejemplo, la posibilidad de ser un shooter, o sea, un individuo que toma un arma y va y comete asesinatos en un lugar específico, ¿verdad? Es conveniente desde el punto de vista de la psicología forense aclararle los sentimientos que él tiene con respecto a la idea anormal y patológica de hacer daño, o no. Sí. Es una pregunta difícil. Sí y no. Ok. Es que el caso es muy subjetivo y la psicopatía también es subjetiva. No es lo mismo yo tener un niño que esté en una etapa manejable, en donde yo me doy cuenta y percibo que si yo tomo a este sujeto, puedo trabajarle, vamos a poner un ejemplo, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de un sujeto de crear diferentes alternativas ante una misma problemática. Por ejemplo, alguien va a comprar un helado. Se va a una heladería, pero en la heladería no hay helado de chocolate. Ok. ¿Qué hace el sujeto? Ya eso fue un problema para el psicópata. Sí, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hace el sujeto si no encuentra helado? ¿Qué usted haría? Si no encuentra helado de chocolate. Me iría a otro lugar a tratar de buscar, ¿no? Va a otro lugar. No encuentra helado de chocolate. Ya comienzo a pensar de que hay algo en contra mía. Que me quieren hacer daño, que han recogido los helados. Ahora, un sujeto con baja flexibilidad cognitiva te va a ir a 7, 8, 10 heladerías buscando el de chocolate porque ese es el que quiere.
no va a crear una posibilidad de decir, bueno, no hay chocolate, déjame dejar de dar vuelta y comerme otro. No tiene la facilidad de crear esas alternativas. Entonces, este sujeto que a lo mejor tiene deseos de matar y simplemente se enfoca en esas ganas, en ese deseo de cometer ese crimen, en ese deseo de matar, y tiene una baja flexibilidad cognitiva, no ve la posibilidad de crear alternativas. ¿Qué yo puedo hacer para disminuir ese nivel de agresividad en mi persona, para trabajar esa condición y quizás crear alternativas favorables que no me lleven a cometer un delito? Ahora bien, ya cuando se llega a un punto de la comisión de un crimen, por ejemplo, en los casos de los psicópatas, es muy difícil darle para atrás. De hecho, no hay un tratamiento que se pueda decir, este tratamiento funciona. No, claro que no. Funciona para rehabilitar a estos sujetos. Claro que no. Un asesino en serie no se rehabilita, no se ha comprobado que se rehabilite. Y un psicópata, una vez que haya cometido un delito, no se va tampoco a... Yo estoy en contra de esa teoría de que lo podemos. No podemos. Si tiene, como tú dices, tiene ya criterios que son serios, ¿verdad? Ya la persona está enfermo hasta el tuétano. Sí. Ya lo que ya incurrió en esto, ya. Es muy difícil. Ahora, si se puede tomar previo a esto y trabajarle características para que ese sujeto no llegue a este punto, exactamente, para que con los adolescentes jóvenes. Sobre todo en esta época que estamos en una etapa muy agresiva socialmente, en donde todo el mundo lo primero que hace es reaccionarte. Claro. Incurras tú en una psicopatía o en una sociopatía, recordemos que viene... O en una rabiaca, como exacto, viene de la misma rama. Ahí está. Viene con los mismos criterios similares. El punto diferente es tu procesamiento cerebral ante el hecho y cómo tú procesas el miedo. Entonces, hemos dicho, así a grandes rasgos, que hay diferentes tipos de psicópatas, que hay psicópatas funcionales y no funcionales. Disfuncionales. Que lo importante no es que tengamos algún tipo de conducta que diga, oh, mira, este es un psicópata. No. Lo importante es que identifiquemos a la persona que pueda tener un carácter cualquiera y que lo observemos, sin mencionarlo, sin señalarlo, ni nada, ¿tú entiendes? Y que le toca al profesional, sea al psicólogo o al psiquiatra, ver si el paciente llena criterios o no. Ahora bien, hasta ahí creo que estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, no sería, sabemos que existen cuestionarios, ¿verdad? Sabemos que existen cuestionarios. A mí me encantan los cuestionarios porque me dan una idea de referencia, no porque hacen un diagnóstico. No. Yo le digo a todos los padres, eso voy. Ahí está, no hay un cuestionario que te diga que tú coges del pie izquierdo y se está sentado en una silla y no te han visto caminar. Eso es imposible, ¿verdad? Pero el cuestionario te indica en qué camino más o menos la persona está. Ok, mi pregunta hacia ti, ¿existe algún protocolo en cualquier país del mundo que tú puedas saber que te identifique? Señores, es importante, yo sé que hay muchas personas que me están oyendo, inclusive profesionales, psiquiatras y psicólogos, que no están de acuerdo con esto que voy a decir, pero yo soy así, yo digo lo que yo pienso. ¿No hay algún país del mundo donde se dediquen a identificar, cómo te diría? Porque no te quiero decir conductas extrañas, te quiero decir conductas no comunes. ¿Cómo? Desviadas. No, yo no quiero ni decir eso tampoco, porque aquí la gente se ofende por cualquier cosa, ¿eh? Y después te están llamando y dicen, conducta desviada es la de tu mamá. No, ahora toda conducta desviada es una conducta que presente aversión a algo. Mira qué importancia tan grande tiene, más que el psicólogo y el psiquiatra, tienen los maestros. Sí. Los maestros tienen un aula con 25 niños, digamos así, de la misma edad, en el mismo curso. Esos niños deben comportarse todos más o menos igual. Cuando hay uno que no se comporta más o menos como la media, ¿verdad? Resalta. Y tú te das cuenta y dices, ¿qué le pasará a fulano? ¿Por qué actúa así? Siempre está callado. Es una conducta que es diferente a la de los niños en esa etapa. No hay un lugar, no hay un protocolo, mejor dicho, que un lugar donde te obliga a reportar eso para tú decir, bueno, vamos a observarlo, vamos a pasar un cuestionario, vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con el colegio, vamos a hablar con sus amigos, de manera que tú tengas la forma de ir encaminando,
psicológicamente a ese niño para poder adelantarse antes que ocurra un fenómeno de esta naturaleza? Mire, hay países que están muy desarrollados en los protocolos internos de las escuelas, porque eso más que nada va en el manejo e identificación directa de los mismos profesores. Claro. Y a quién les reportan. ¿Al psicólogo del colegio? Sí, pero ese es el problema. Realmente el psicólogo del colegio puede identificar esas características, tiene un correcto protocolo manejo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú aprendes. ¿Por qué no están capacitados? Yo no diría tanto capacidad, sino falta de saber qué hacer. ¿Por qué? Tú llegas con todo el conocimiento del mundo, saliste de una universidad perfecto, pero tú llegas a una escuela en donde te dicen, yo te voy a mandar un niño, ¿y qué tú haces con ese muchachito? Se supone que tú debes de crear un protocolo, pero dentro del mismo manejo del colegio, porque la escuela es la que tiene que acompañar al niño, no es solamente el psicólogo. Pero vamos a ir ahora mismo a unos comerciales, pero dejamos pendiente. Sí. Dejamos pendiente que lo más importante para mí no es el acompañamiento, sino la identificación. Sí. Así que regresamos prontamente con Gilsofilia Castillo, psicóloga forense, hablando sobre el psicópata, hablando sobre el sociópata y hablando sobre la identificación temprana de cualquier conducta Desviado. desviada. Nos vemos enseguida.